Julen Elgetari emango diot hitza aipatua izan da, gaurko goiz osoan zehar, eta hark egingo ditu amaierako hitzak. Bueno, sailburu andereak, herri agintari eta lanbide heziketako adiskideok, mila esker, benetan, bihotez, mila esker Etel sariaren 6. edizio honetan gugaz egotarren eta egunon, eguerdion. Tras escuchar lo mucho y bueno que hacemos y que debemos seguir haciendo, podemos afirmar sin duda que tenemos mucha suerte de trabajar en la formación profesional vasca. Un mundo apasionante, cercano a los jóvenes, a las empresas, a la innovación y, por qué no, a los riesgos que esta conlleva, cercana a la ciudadanía y, lo mejor de todo, inagotable en retos. Gaurkoen, Etel sariaren edizio honetan argi eta garbi barritu eta indartu nahi dugu honako mezu hau. Euskadiko lanbide heziketaren sistemak urrats handiak eman ditu eta etorkizunean ere emango ditu. Horretarako ezinbestekoa izan da, zalantzarik gabe, alor horretan lan egiten dugun eragile guztion lankidetza estua, auzolana. Celebramos hoy una nueva edición del premio y son ya 10 los años que desde aquella primera edición que celebramos en el Artium de Gasteiz en 2008 en memoria de nuestro compañero Paco Martínez de Contrasta. Vaya desde aquí nuestro sentido de recuerdo. Esta vez, con el sonido incesante de la tecnología 4.0 inmersa en nuestras empresas, hemos querido trasladar el foco directamente a las personas 4.0. Hemos podido escuchar las opiniones de las empresas, de los jóvenes, de las instituciones, opiniones importantes, necesarias. Por eso, todos tenemos que hacer un esfuerzo adicional para ilusionar a nuestros jóvenes y que desde la formación profesional puedan llevar a las empresas la frescura, el talento, el compromiso necesario para asumir un relevo generacional que hoy por hoy no está asegurado. La cualificación de los jóvenes debe llevar consigo inexcusablemente un plus para ayudar a mantener el pulso y la competitividad de nuestras empresas. No basta con una formación estándar en un momento donde prima la alta exigencia y la alta cualificación. Pero no debe bastar la alta cualificación en un momento donde también debe primar la creatividad y la audacia, el autoaprendizaje y la toma de decisiones, la conciliación y la corresponsabilidad. Sí, también la conciliación y la corresponsabilidad, aspectos clave si nuestra intención es incorporar a las mujeres a esa industria que tanto las añora y necesita. Es importante, sin duda, el aspecto profesional, pero ¿se la puede acaso desvincular de la vida familiar y de la vida personal? ¿No debemos tratar de alcanzar el reparto equilibrado de funciones entre mujeres y hombres para una conciliación real y, por tanto, para crecer en un ecosistema industrial mucho más cohesionado y moderno y seguramente más eficaz? ¿Trasladamos a los jóvenes mensajes acertados desde la propia formación profesional y desde las empresas? Seguramente es momento de avanzar amparados en una visión más global del perfil de personas 4.0 hacia un modelo de sociedad más igualitario, equitativo y equilibrado. Lanbide heziketako ikastetxeak ahalegin izugarria ari dira egiten ikasleen ibilbide profesionala erraztu dezaketen gaitasuna lantzeko haiekin. Baina hori ez da nahikoa enpresen konplizitaterik gabe eta beraien kudaketa eta funtzionamendu ereduetan oinarrituta naturaltasunez, txertatu eta erabili ditzaten tresna berria, baliabideak eta nola ez langile berria dituzten gaitasunak. No debe tratarse tal vez de un relevo generacional al uso, sino de un relevo de competencias. Y la formación profesional, y Etel por supuesto, está trabajando duro para que así sea. Debemos entre todos y todas hacer en este sentido un llamamiento a las empresas para que vean en los jóvenes que contratan un tesoro, repleto de conocimientos, competencias y valores, tal y como ha quedado perfectamente demostrado esta mañana. Para ello es imprescindible el feedback que nos proporcionan las empresas, de forma que vayamos ajustando y mejorando el trabajo de los centros de FP, que los centros de FP hacemos en dotar de herramientas colaborativas a nuestros alumnos y alumnas. Y paralelamente es imprescindible que las empresas generen entornos atractivos, que seduzcan y atraigan todo el talento que hay en la formación profesional. Y generar entornos atractivos no se reduce a una más o menos buena presentación del puesto de trabajo, sino que implica mucho más, como integrar recorridos profesionales, conciliar
posibilitar la asunción de responsabilidades, plantear retos a abordar, proponer un sueldo en concordancia, estructurar un conocimiento compartido, facilitar un proyecto personal, en definitiva, apostar inequívocamente por las nuevas incorporaciones. Ingurune erakargarriak sortzearen kontzeptu horrek izan behar du agian enpresa txikiek, enpresa handien aldean izan behar luketen abantaila nagusia, gaitasun handiko gazteak kontratatzerakoan. Decía que este concepto de generación de entornos atractivos tal vez tenga que ser la gran baza de las pequeñas empresas frente a las grandes en su afán por incorporar jóvenes con altas competencias. Desde los centros de ETEL estamos desplegando entre las pymes unos programas de especialización de alta cualificación y altas competencias y que ya están dando sus frutos en el ámbito de la troquelería y en el de la robótica. Un modelo genuino y que es absolutamente válido para responder a las demandas de personas 4.0 de nuestro tejido productivo. En este sentido, quisiera agradecer la colaboración en este camino tanto del Automotive Intelligence Center como de Gestamp por entender la colaboración como la mejor forma de responder con eficacia. Auzolana berriz. Otra muestra del compromiso de los centros de FP de ETEL lo certifica el proyecto puesto en marcha el pasado mes de marzo, denominado Microerronka 2.0, y que está movilizando a más de 150 profesores y profesoras con la colaboración de los centros tecnológicos Tecnalia, IK4 Asterlan e IK4 Techniker, con el objetivo de crear un mapa de más de 30 pequeños retos o proyectos relacionados con diferentes ámbitos del entorno 4.0, ciberseguridad, Big Data, robótica colaborativa, fabricación aditiva, Internet de las cosas y realidad aumentada, y ponerlos a disposición del sistema de FP. Estos retos podrán ser desarrollados y ejecutados en los diferentes ciclos de FP, de forma que se pueda llevar a las aulas de una manera estructurada conocimientos básicos en una primera fase de los ámbitos que conforman dicho referente 4.0. Horrez gain, jada sendotuta dagoen lanbide heziketa dualaren programako ikasle batzuen iritziak jaso ditugu. Iritzi horietako batzuk espero egin nituen, baina beste batzuk agian ez. Esaten digute adibidez, alegin berezi bat egiteko prest daudela ikasgelako eta enpresako ikaskuntzak uztartzeko, eskertzen dutela lanbide heziketaren sistemak ematen dien aukera hau, baina enpresengandik trebakuntza handiagoa jaso beharko luketela, ikastetxeoi eskatzen digute enpresetako prestakuntza planak are gehiago egokitzeko dagokion ziklora. Además, ya que se ha mencionado también la FP Dual, quiero aprovechar para haceros llegar algunas opiniones de los alumnos y alumnas participantes. Nos dicen, por ejemplo, que están dispuestos a participar, a realizar un esfuerzo extra para compaginar el aprendizaje en el aula y en la empresa, que están agradecidos por esta oportunidad que el sistema de FP les brinda, pero que necesitan percibir con mayor intensidad el rol formativo de la empresa. Nos solicitan a los centros que los planes formativos en las empresas se ajusten aún más al ciclo en el que se enmarcan. Nos recuerdan que es importante el aspecto económico. Le otorgan de todas formas un sobresaliente rotundo y categórico a esta modalidad de formación profesional. Ziurrenik, une erabaki garrian dago lanbide heziketa. Eraldaketa handiko unean. Badirudi, lanbide heziketan egin genuenak balio izan zuela, eta naiz eta egiten ari garenak itxura ona duen eta balioko duen ez gara horrekin konformatuko. Entre todos y todas tenemos que conseguir que lo que tenemos planificado hacer en el futuro lo hagamos con la convicción y la flexibilidad suficiente para que desde la formación profesional ayudemos a nuestras empresas y a nuestros jóvenes a hacer de Euskadi una sociedad próspera. Entre todos tenemos que conseguir que el próximo quinto Plan Vasco de Formación Profesional y la Ley de Formación Profesional, lideradas ambas desde la Viceconsejería de Formación Profesional, constituyan el motor y el marco preciso para convertir en realidad estos sueños. Aurten, 3 eredu aintzatetzi eta saritu ditugu ETEL sariarekin, lanbide heziketako gazteekin lan ona itxagatik, haiei gaur egun eta etorkizunean lan aukera bikainak emateko lan itxagatik, lanbide heziketaren egungo sistema hobetzeko erakutsitako grinagatik, emakumeen lanbide heziketara erakartzeko buru belarri lan egitagatik eta aukerak eta erantzunkizunak emanez gure gaztengan konfiantza izateagatik hain justu. Eskerrik asko sarituei, eskerrik asko be, bihotzez,
BBK eta Euskaltel erakunde lagunei. Finalmente, en ETEL estamos desarrollando un nuevo término de centro, un concepto que realmente nos defina y nos aliente y con el que nos identifiquemos plenamente, más allá del ajado y frío término de centro concertado. Por eso, a los 23 centros que actualmente conformamos ETEL, nos ilusiona ser centros Avantean. Centros Avantean, o lo que es lo mismo, centros solidarios, innovadores, comprometidos con la internacionalización, generosos, con actitud positiva, con personas 4.0, que se ilusionen y que ilusionen con la formación profesional, que apuesten por nuestros jóvenes y que cuando tras subir un puerto duro lleguen a la meta den un resoplido de satisfacción por haberlo intentado con todas sus fuerzas. Baimena eskatu barik, itxiko estazu eskerrik asko erraldoi bat emotie, ETEL izaten lortzen duzuen guztioi eta bereziki nire lagunak diren Leire, Amaia eta Tamara. Egunero oparitzen duzu esan nahia, ausardia, konfidantza, konpromiso eta laguntza ikaragarriagatik. Bukatzeko bihotzez, ETELen izenien, eskerrik asko, barrido be, solasaldietan parte hartu duzuzen enpresakide, ikasle eta sailburuei, eskerrik asko etorri sarien guztioi eta gora Euskal Lanbide Heziketa.